Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:01 de la mañana, 7:01 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Y atentos a esta primera. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado duramente contra el presentador Jimmy Kimmel por sus comentarios tras el atentado ocurrido este fin de semana en Washington. Donald Trump acusa al humorista de haber hecho declaraciones despreciables al referirse a la primera dama, a Melania Trump, como la viuda expectante. El presidente norteamericano ha denunciado el doble rasero que utilizan los medios de comunicación para hablar de este atentado y ha reclamado que despidan inmediatamente a Jimmy Kimmel. Estas declaraciones han reabierto el debate en Estados Unidos sobre los límites del humor y, en concreto, sobre la responsabilidad de los medios de comunicación en la cobertura de estos intentos de asesinato contra cargos públicos. También en España se han producido críticas por el tratamiento mediático del atentado. En Radio Nacional de España, en el programa Tablero Deportivo, algunos oyentes han denunciado que se minimizó la gravedad del ataque al centrarse en su posible impacto electoral favorable para Donald Trump. Es el tercer intento de atentado contra Donald Trump. El primero fue aquel disparo, Miguel Ángel, recuerdas, que recibió en la oreja en ese meeting en Butler, en Pensilvania. En ese momento a Donald Trump le vino incluso bien el momento para su campaña electoral, para vencer a Kamala Harris. Se hicieron camisetas con la foto de Trump levantándose con el puño arriba de ese intento de asesinato. Los otros dos casos, este último, han sido frenados por el servicio secreto a tiempo. Hombres armados que, según las autoridades, tenían como objetivo a Donald Trump, que no han podido cumplir ese objetivo. Vamos a analizar un poco todo esto con la investigadora del Real Instituto Elcano, Carlota García Encina, también, para ver cómo benefician a Trump estos episodios y qué parte de culpa tiene también en haberse saltado durante los últimos años, desde su llegada en enero a la Casa Blanca, pero también durante su primera etapa, todos los límites de una democracia plena. Pero no es el único caso. En Onda Cero, en el programa de Carlos Alsina, se llegó a comparar el atentado contra el presidente estadounidense con la muerte de Adolf Hitler, lo que ha provocado reproches por banalizar la violencia política. Con sinceridad, una duda personal. Me hubiera alegrado yo de que hubieran matado al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump, porque es que esto... Sí, pero porque es que eso es una duda mental que yo me planteo, que va humanamente no. Humanamente yo no me alegro de nada de esto. Pero claro, pero déjala votando, Carabio, no, te la remato. No, Ramón, Rubén, pero que te digo que yo no puedo ocultar que esa duda te entra cuando ves la noticia de un atentado contra Donald Trump. No sé si esto, si desaparecido Donald Trump sería la solución, o esto llevaría a Estados Unidos a algo peor, como una guerra civil, o que venga después sería peor, ¿no? Pero tal como tú decías antes, Alsina, siempre se puede poner el ejemplo de Hitler, ¿no? Lamentaríamos que lo hubieran matado en el 36, pues no. Lo planteo de otra manera. Deseamos la muerte de Putin, a título personal no, y a título geopolítico estratégico sí, claro. Hacen los estados uso selectivo del magnicidio según su criterio, sin procesos judiciales. Mata a Israel a cúpulas enteras de gobernantes sin pasar por un juicio. Lo hace Estados Unidos, está limitándose, sí, ¿no? Y creo que entre todos lo que deseamos es que a todo Trump le dé un infarto, ¿no? Para no tener que entrar en el debate que plantea Caraballo, ¿no? Un infarto, miocardio, qué pena, entonces... se nos fue. Lo que pasa es que el magnicidio implica un riesgo de conflicto civil y conlleva un caos que creo que es peor que un Donald Trump en vida, aunque esté en situación precaria. ¿Se dan ustedes cuenta del nivel de destrucción moral que tienen la izquierda y la derecha progres en Occidente? En Estados Unidos, Jimmy Kimmel, que es pues como una especie de Greg Wyoming de allá, pero con menos cara de ajo y más mala leche, acaba de suceder el tercer intento de atentado contra Trump, y entonces sale a hablar de Melania Trump llamándola la viuda expectante. No lamentan la violencia. De hecho, lo único que les fastidia
es que no tuviera éxito el asesino ni los 4 anteriores que han enviado contra Trump. Son gente que simplemente dejó de creer en la democracia hace muchísimo tiempo, si es que alguna vez ha creído en ella, y consideran la violencia política contra sus oponentes absolutamente legítima, y están rabiosos porque fallen los atentados contra Trump. Y si mañana pues alguien lograra, yo qué sé, borrar con una bomba nuclear toda la ciudad de Washington, con Trump incluido, considerarían que las muertes colaterales de varios millones de personas eran un precio barato para eliminar a Trump. Eso, un humorista de la izquierda progre americana, pero es que aquí en España tenemos también a la izquierda progre hablando en Radio Nacional de España. Dicen, vamos a hablar con una experta del Instituto Elcano para ver cómo le puede favorecer este atentado a Trump electoralmente y qué parte de culpa tiene él, qué parte de culpa tiene Trump en que le intenten matar. Tócate las narices. Y van a hablar con una experta del Real Instituto Elcano sobre eso. Pero es que en los medios de la derecha progre, por ejemplo, en el programa de Carlos Alsina, diciendo que bueno, claro, todos lo que querríamos es que Trump le diera un infarto. ¿Se dan ustedes cuenta de lo que está diciendo esta gente? Evidentemente, esto es un mundo libre y cada cual puede desear que se muera quien sea. Por ejemplo, pues podría haber alguien que dijera que es que desea que le dé un infarto a Pedro Sánchez. Pero hombre, cuando no lo puedes decir es al día siguiente de que alguien haya intentado atentar contra Pedro Sánchez. Porque entonces estás banalizando la violencia, estás introduciendo una explicación a la violencia, estás por tanto alentando a la violencia. Alguien puede querer que se muera Trump, que se muera Sánchez, que se muera Macron, Putin, Xi Jinping o quien sea. Cada cual es libre de desear la muerte a quien le plazca. Luego ya que cada cual explique por qué siente más deseos homicidas frente a un presidente democrático que frente a, yo qué sé, el dictador chino, ¿no? Pero bueno, cada cual es libre de desear lo que quiera. Ahora, no puedes decirlo al día siguiente de que alguien ha intentado matar al presidente democráticamente electo de la primera potencia de este país. Es una barbaridad. Estás blanqueando la violencia, estás blanqueando el magnicidio, el asesinato político, y eso en una radio, Onda Cero, que se supone que es la moderada, la que apoya al PP frente a esos extremistas del PSOE. Madre mía. En fin. Vamos con la noticia que hemos dejado pendiente del bloque anterior porque es muy interesante y se refiere a un país pues que fue objeto de un golpe de Estado promovido desde Bruselas hace muy poquito. Me refiero a Rumanía. Escuchen. Los socialistas europeos que durante años han criticado a la centroderecha por alcanzar acuerdos con la llamada extrema derecha se enfrentan ahora a acusaciones similares. El detonante llegó ayer mismo cuando los socialdemócratas rumanos se aliaron en Bruselas con la formación ultraconservadora Alianza para la Unión de los Rumanos para derribar al ministro Ilie Bolojan y el ejecutivo de coalición centrista al que previamente respaldaban. Desde Bruselas, varios legisladores dicen que el centroizquierda está incurriendo en la misma práctica que llevó tiempo reprochando al Partido Popular Europeo, es decir, abrir la puerta a fuerzas que en teoría se habían comprometido a aislar. Bueno, secuencia de acontecimientos. Ya saben ustedes que en Rumanía, Bruselas llevó a cabo un auténtico golpe de Estado, aprovechando que tenía el control de los órganos judiciales máximos del país, pues anuló la candidatura del tío que iba primero en las encuestas, diciendo que era un prorruso. Pues, bueno, anularon la candidatura. Y lo que pasó fue pues que en Rumanía cogió mucho más aire la formación
que ocupa el lugar de Vox allí y que de hecho está con Vox en el Eurogrupo Patriots. Esa formación se llama AUR. Hubo elecciones y al final, pues aunque AUR tuvo un resultado excepcional, pero se aliaron el PP rumano, el PSOE rumano y otras fuerzas, incluyendo un partido de centro, para formar gobierno. Cordón sanitario a la extrema derecha, ¿verdad? Bueno, pues ahora el Partido Socialista en Rumanía ha abandonado el gobierno rumano y le ha pedido al Vox rumano, y el Vox rumano ha dicho, venga, adelante, presentar una moción de censura contra el gobierno del PP rumano, apoyado por Bruselas. Llevo diciendo mucho tiempo en estos micrófonos que vamos a un sistema bipartidista, volvemos a un sistema bipartidista, donde quedarán solo 2 partidos en cada país, uno soberanista, es decir, estilo Vox, y otro globalista, es decir, estilo... Y ahí está la cuestión. ¿Estilo qué? Porque en cada país solo va a sobrevivir uno. O sobrevive el Partido Popular o sobrevive el PSOE. Los dos no tienen cabida. Ya lo de derecha e izquierda ha quedado superado hace muchísimo tiempo. Ahora vamos, desde hace mucho tiempo, a la confrontación soberanismo-globalismo. ¿Quién va a ocupar el nicho del voto globalista? Pues lo pueden ocupar los partidos populares o los partidos socialistas, y parece que el Partido Socialista rumano lo ha entendido perfectamente y ha dicho que como solo pueden quedar los populares rumanos o los socialistas rumanos, que prefieren quedar ellos. Y acaba de traicionar a la coalición patrocinada por Bruselas y se fuman un puro, les da igual. Bueno, señores del PP aquí en España, anoten la lección. Solo puede quedar uno en el bando globalista. O son ustedes o es el Partido Socialista. Como tonteen ustedes, el Partido Socialista se los come. Bueno, ayer, juicio del caso Sánchez. Y lo llamo caso Sánchez porque Sánchez era el jefe de todos ellos en el PSOE. Koldo, Ábalos, etcétera, etcétera. Ayer declaraba el teniente coronel Balas, el jefe de la UCO. Estuvo la UCO declarando como 13 horas o algo por el estilo, una maratón. Y al final, pues el testimonio que los abogados de Koldo y Ábalos esperaban poder desacreditar, pues lejos de desacreditar nada, pues deja a Koldo y a Ábalos a los pies de los caballos. En el juicio llamado oficialmente caso Mascarillas, varios agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la famosa UCO, detallaron ante el Tribunal Supremo el reparto de papeles de los 3 principales acusados. El primero era el empresario Víctor de Aldama, que según la UCO actuaba como intermediario económico. Después estaba Koldo García como asesor, que era el enlace operativo dentro del Ministerio. Y por último, el ministro José Luis Ábalos, que era la figura principal con capacidad total de decisión política. ¿Qué es lo que hace? Lo más grande. O sea, es el que tiene la capacidad es el que abre negocios, es el que tiene la capacidad de poder llevar a Aldama y a sus socios a sitios donde por ellos mismos no pueden llegar. Es un miembro cualificado de la organización. Por eso, perdone. Disculpe. Por eso cobra lo que cobra. Por eso le dan lo que le dan y cuando exige le pagan. Bien. Porque es un miembro cualificado. Lo he comentado aquí antes, que la referencia que hace Aldama en relación al señor Ábalos en cuanto a jefe no deja de ser un tanto instrumental, tanto con los que se relaciona, para decir que me estoy relacionando con como si fuese el jefe, el señor Ábalos, cuando realmente lo tiene a sueldo, ¿vale? Y está a su servicio, o sea, el jefe sería él, pero decir que yo soy el jefe, o sea, no tiene sentido. Y después, dentro de su organización, para mostrar que está respaldado por altas instituciones. O sea, para mí sí que la utilización de jefe en relación
con el señor Ábalos, para mí, está instrumentalizado y le saca rendimiento. La Guardia Civil ha explicado detalladamente que los pagos y favores buscaban comprar la voluntad del ministro y facilitar contratos públicos porque la trama disfrutaba de acceso total a altas instancias. Muy interesante ese matiz que hacía ayer la UCO en el tribunal, porque dice que a Ábalos le tenían comprado. Ábalos no era el jefe, en absoluto. Había altas instancias que no se nombraron, pero vamos, se quedó ahí votando el asunto. Koldo no era hombre de Ábalos. Koldo venía de Navarra, como Cerdán. Y Koldo ya tenía relación con Sánchez en 2014, 6 años antes de que Ábalos fuera ministro. El caso es que ayer lo que intentaban las defensas de Koldo y de Ábalos era cuestionar todas las conclusiones a las que la UCO ha llegado y no pudieron desmontar nada, porque es que la cantidad de pruebas es abrumadora, la cantidad de mensajes interceptados, la cantidad de conversaciones donde cogen y hacen como que, utilizan así palabras en clave y a los 3 mensajes desvelan cuál es la clave que están utilizando. Eran como Mortadelo y Filemón. Koldo, Ábalos, sus mujeres, exmujeres, parejas, novias, sobrinas, Aldama. Era un poco, pues chapuzas 1000. Ahora eso sí, robaron una cantidad de dinero, siempre presuntamente, francamente descomunal. Para mí lo más interesante del juicio es las caras que pone Koldo mientras está declarando la UCO. Koldo con ese aspecto estilo León Tolstoy que se ha dejado con una barba así como larga e hirsuta. Bueno. Noche de pánico en Almería. Cositas de la invasión multicultural. Escuchen. Les tenemos que hablar ahora de la inseguridad ciudadana porque Almería vivió una noche de pánico en el barrio de la Vega de Acá tras una sucesión de 3 ataques con cuchillo ocurridos apenas en unos minutos. Un hombre de 25 años fue detenido después de protagonizar varios intentos de robo con violencia, uno de ellos contra una menor de 17 años que resultó herida al resistirse al asalto. Según la investigación, el agresor amenazó primero con un arma blanca a varias personas en la vía pública y poco después atacó a la joven de 17 años cuando regresaba a su domicilio. La víctima fue tirada al suelo, arrastrada del pelo y golpeada. Después sufrió un corte en el muslo izquierdo durante el forcejeo. Por suerte, sus gritos alertaron a los vecinos de la zona, lo que permitió que el atacante huyera antes de ser localizado por la Policía Nacional. El detenido fue arrestado tras una batida policial y el juzgado ha decretado su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza. Se le imputan 3 delitos de robo con violencia en grado de tentativa y un delito leve de lesión. La menor ha tenido que ser trasladada al hospital donde fue atendida por policontusiones y una herida de arma blanca. Va a necesitar varios días para recuperarse de este ataque. Pues qué bien, ¿no? Qué interesante es la invasión migratoria y qué escenas tan, pues eso, adrenalínicas nos deja. Un hombre que ataca a 3 personas en cadena con un cuchillo, a una de las víctimas, una estudiante de 17 años, la arrastra por el pelo, la apalea, la corta en el muslo, porque se resistía a dejarse robar su teléfono móvil. Bueno, ¿qué quieren ustedes que piense la gente de la invasión migratoria? Que por favor nos traigan otros 5 millones más que nos puedan apuñalar con más frecuencia. Y lo peor
es que probablemente este detenido tuviera ya antecedentes, hubiera sido detenido en ocasiones anteriores y probablemente estuviera en libertad porque aquí parece que o la Fiscalía o los jueces o ambos pues no tienen ningún interés en proteger a la ciudadanía. Pues nada, hasta que tengamos el siguiente homicidio o asesinato, y entonces durante un par de días los políticos fingirán que están muy preocupados por el asunto y luego continuaremos con el grifo enorme de la invasión migratoria abierto hasta los topes. Al que viste de prestado en la calle le desnudan, dicen. Y España está quedando delante de todo el mundo como alguien que no paga. Holanda nos embarga el Instituto Cervantes en la ciudad de Utrecht. Terminamos el repaso a las noticias contándoles que un tribunal de La Haya ha autorizado el embargo de un edificio vinculado al Instituto Cervantes en Utrecht, en Holanda, por el impago de las indemnizaciones a inversores en energías renovables. El inmueble está valorado en unos 10 millones de euros y ha sido entregado de forma temporal a un fondo vinculado a Toyota para cubrir parte de la deuda que España mantiene tras un laudo arbitral internacional. Esta incautación se está basando en una resolución del CIADI, que depende del Banco Mundial, que en 2021 reconoció una deuda cercana a los 100 millones de euros por los recortes retroactivos a las ayudas a las energías renovables. Es un nuevo revés judicial a España que se suma a otros embargos ya autorizados en Reino Unido, en Bélgica, en Australia, en Singapur y en Estados Unidos. En total, los laudos favorables a las empresas afectadas superan ya los 2.300 millones de euros, cantidades que España sigue sin abonar al considerar que estas resoluciones vulneran el derecho comunitario. 2.300 millones de euros de momento debemos a distintos fondos de inversión que compraron las inversiones en renovables. Ya saben ustedes que Zapatero puso en marcha una campaña monstruosa de renovables, se repartió dinero a expuertas, se prometieron ayudas a renovables a mansalva. Creo que nos costó la broma 25.000 millones de euros, una cosa por el estilo. Llegó Rajoy, vio que aquello era impagable, no había quien tuviera, no podíamos pagar todo eso porque el Estado quebraba, y entonces dijo, pues retroactivamente se cancelan determinadas ayudas a renovables, y entonces los afectados vendieron sus contratos a fondos de estos que se dedican a perseguir deudas, fondos de inversión de búsqueda de morosos, y entonces esos nos están demandando por todo el mundo y ya debemos 2.300 millones que no pagamos, siguen aumentando los intereses, de hecho lo que debemos son 1.800 euros de principal más 500 millones ya de intereses, y nos están embargando, pues por ejemplo, activos del Mundial 2026 en Estados Unidos, amenazan con embargarnos, el Instituto Cervantes en Utrecht, creo que otro edificio del Instituto Cervantes en Londres. Pues nada, muy bien, somos en estos momentos el hazmerreír de Europa y nos están sacando los higadillos. Gracias, Zapatero. Gracias, Sánchez. 8:25. Vamos con doña Diana Hernández para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, doña Diana. ¿Qué tal, amigos de Mañanas en Libertad? Desde Voz.us le traemos algunas de las últimas noticias de Estados Unidos y el mundo. El hombre acusado del tiroteo en una gala de medios a la que asistió el presidente Donald Trump fue procesado por un tribunal bajo cargos de intentar asesinar al mandatario y por 2 delitos relacionados con armas de fuego. Coley Allen, de 31 años, enfrenta una condena de hasta cadena perpetua si es declarado culpable de intentar matar a Trump durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, celebrada el sábado en Washington.
Más de 600 empleados de Google pidieron que la compañía rechace un acuerdo propuesto con el Pentágono que permitiría que su tecnología de inteligencia artificial se utilice en operaciones militares clasificadas, según un comunicado. La Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación informó de que reabrió una investigación al Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles por el plan de logro académico para estudiantes negros. La decisión de la oficina se dio luego de recibir una denuncia que alega que el distrito está discriminando por motivos de raza al ofrecer programas basados en la raza para estudiantes negros y no considerando a personas de otras razas. Y el presidente Donald Trump apoyó la idea de cambiar el nombre del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, por sus siglas en inglés, a Servicio Nacional de Inmigración y Control de Aduanas, NICE, también por sus siglas en inglés. Más información en voz.us, en nuestra aplicación y, por supuesto, en nuestras redes sociales. Muchas gracias, Diane. Ahora vamos a la información del tiempo que nos va a traer Eric Gutiérrez. Después una pausa publicitaria y a la vuelta nos vamos a la tertulia. Hoy nos va a acompañar María Jamardo y Agustín Benito. Vamos a hablar de muchas cuestiones, como por ejemplo esta semana judicial tan complicada que se acerca y que estamos viviendo tanto en el ámbito del caso Mascarillas como en el caso de la Kitchen. El tiempo en Radio Libertad. Una masa de aire cálido procedente de zonas subtropicales provocará un día bastante inestable en gran parte de la península. El cielo estará en general nuboso y podrían caer algunos chubascos en el norte, el área de Alborán y el sureste. A medida que avance el día, sobre todo por la tarde, crecerán más nubes y aparecerán tormentas en muchas zonas del interior, especialmente en el norte, el oeste, el centro, los Pirineos y las sierras del sureste. En algunos casos, estas tormentas podrán ser intensas y venir acompañadas de granizo y rachas fuertes de viento. Las lluvias podrían ser especialmente fuertes en puntos de Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, la zona cantábrica, el Alto Ebro y el este de las cordilleras béticas. En Baleares el día comenzará un poco nuboso, aunque irán apareciendo nubes con el paso de las horas. En Canarias habrá intervalos nubosos y no se descarta alguna lluvia débil y puntual. Además, en el sur peninsular y Baleares habrá calima, lo que puede hacer que la lluvia caiga en forma de barro. En cuanto a las temperaturas, subirán en el norte de Galicia y Asturias, bajarán en la mitad sur y se mantendrán sin grandes cambios en el resto del país. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad.